El INCLIVA es la historia de un éxito colectivo de investigadores e investigadoras que se reunieron para seguir con la gran tradición de investigación del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina. El objetivo era no perder el tren de la competitividad y aplicar las altas tecnologías, tanto de bioquímica, biología molecular y de tecnología de la imagen, que era imprescindible para el mejor tratamiento de los pacientes, tanto desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento final de sus enfermedades. En la segunda mitad del siglo XX la medicina avanzó mucho gracias a los protocolos de actuación, las guías clínicas y los ensayos clínicos. Todo esto se conocía con el nombre de la medicina basada en la evidencia. La alta tecnología imponía un nuevo ritmo de organización, una nueva forma de gestionar, y es lo que conseguimos con el INCLIVA. Esto fue muy importante porque dio pie a poder hacer el tratamiento más moderno, que es el personalizado, a cada paciente, tratarlo como una unidad individual, teniendo en cuenta todas sus características que he dicho que son imprescindibles para una medicina del siglo XXI. Es muy importante destacar también que en el INCLIVA la colaboración de la universidad. La universidad fue uno de los pilares centrales sobre el cual organizamos el INCLIVA y 25 años después sigue siendo así. Hay una cosa que es muy importante en la organización de las estructuras de investigación del siglo XXI, que es la colaboración. La colaboración es la fuerza motriz. Sin colaboración no hay posibilidad de estar en la vanguardia de la medicina. Una cosa muy importante que ha sido fruto del INCLIVA ha sido la medicina translacional. Coger todos los avances de la bioquímica básica, de todos los avances de la tecnología básica y aplicarlos al paciente, para lo cual esto ha sido muy importante que existiera el INCLIVA. Por último, me gustaría destacar una cosa muy importante del INCLIVA. El patronato, cuando se organizó hace 25 años y sigue ahora, tiene una gran base de la sociedad civil y es de los pocos institutos de España en donde está así. Eso fue muy importante, porque la sociedad civil es la que marca el ritmo, no solamente es la que paga los impuestos, no solamente es la que es el motor de la sociedad, sino es la que nos dice por dónde tenemos que ir para ser más competitivos. Y esto lo considero muy importante. Y también hay que destacar que 10 años después del comienzo del INCLIVA fuimos acreditados por el instituto y somos hoy en la actualidad uno de los más importantes que hay en España.